había olvidado habilitar el cursor, pues espero que ahora sí lo vean. Y bueno, partamos desde acá. El cambio de energía libre de una reacción, recuerden que es el potencial estándar, perdón, el cambio de energía libre estándar más RT logaritmo natural de todas las concentraciones, ¿no? Ese era el que habíamos definido como cociente de reacción. ¿Qué pasaría cuando todas esas concentraciones sean 1? Pues aquí tendríamos 1 a la C, seguiría siendo 1, por D a la D, por 1 a la D, seguiría siendo 1, y así sucesivamente, aquí quedaría un 1. Y logaritmo natural de 0. Entonces, el delta G sería el delta G estándar de reacción. Entonces, el delta G estándar de reacción está definido para cuando todas las sustancias tienen una concentración 1 molar y esta temperatura de acá es 25 grados centígrados, y acuérdense que la energía libre de Gibbs se define a presión y temperatura constante. Entonces la temperatura es 25 grados centígrados y la presión es una atmósfera, ¿sí? Esas son las condiciones para el delta G0. Bueno, siguiendo en el tema de la electroquímica, aquí tengo una presentación muy interesante que descargué de esta página que está acá. Bueno, esta presentación y esta que acabo de cerrar, las descargué de esas páginas. Aquí está. No sé por qué se me cierra. Bueno, en fin. Entonces, de estas dos páginas que aparecen acá, ¿sí? Y hubo otras partes que tomé del libro de Fisicoquímica de Castellan. Bueno, son partes que yo había estudiado. Bueno, partiendo de esta presentación, si es que no cierro, entonces voy a seguirles hablando de la electroquímica. Entonces, eso mismo es lo que les había dicho al principio. Entonces, pues, la electroquímica estudia la conversión entre energía eléctrica y energía química. Bueno, yo les hablé fue de trabajo eléctrico, que tiene que ver con la energía eléctrica. Entonces, habían unas celdas en donde ocurrían reacciones espontáneas. Pues esas son las celdas galvánicas. Las celdas galvánicas se aprovecha la energía liberada por una reacción química espontánea para obtener energía eléctrica. Las que no son espontáneas, pues son las electrolíticas, ¿sí? Es lo que les dije en la parte anterior. Ya esto lo habíamos visto, la parte de que tienen que haber una reacción redox. Tienen que haber tanto una reacción redox. No, mentiras. Había hablado era de que en algunas reacciones químicas eran dependientes de electrones, y otras otras liberan electrones. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuál fue la que miramos acá? Aquí miramos esta, que es una reacción de oxidación, y a partir de plata metálica vamos a obtener un mol de electrón. es una reacción de oxidación, ¿sí? También podemos tener reacciones de reducción. Y pues siempre que tenemos reacciones redox, pues tenemos o ganancia o pérdida de electrones. Entonces mira qué pasa acá. Esta de acá sería la reacción neta. Tenemos una reacción de magnesio metálico más 2 moles de ácido clorhídrico forman cloruro de magnesio más hidrógeno. Aquí tenemos dos semirreacciones. Primero, ¿qué pasa con el magnesio? El magnesio se oxida de magnesio 0 a magnesio 2 más, ¿sí? Y pues para hacer el balance de carga se colocan dos electrones.
En ese sentido, pues dice que el magnesio se oxidó. ¿Qué pasa con el hidrógeno? Aquí tiene carga positiva, pero después se convirtió en H2. Ahí este tiene número de oxidación 0, entonces pasó de 2, perdón, de 1 positivo a 0. Entonces, bueno, también hay que balancear el número de hidrógenos. Entonces, por cada protón se gana un electrón. Va a formar, bueno, por cada protón se gana un electrón y pues hay una combinación y se forma una combinación de hidrógenos y se forma el gas hidrógeno, ¿sí? Eso es solo un ejemplo. Pues miren lo interesante que es esto. Aquí tenemos otra reacción. Tenemos un proceso redox. Fíjense que el zinc se oxida a zinc 2 más. Mientras que el cobre 2 positivo a cobre metálico. Miren lo que pasa. Tenemos una lámina de zinc disuelta que se introduce en una solución de sulfato de cobre, que es esta azulita. ¿Qué pasa ahí adentro? Pues ocurre tal cual lo que se muestra en esta reacción de acá. El zinc metálico se convierte en zinc ionizado y pasa a ser disuelto, mientras que el cobre que estaba disuelto se reduce y se empieza a depositar sobre la superficie del zinc, ¿sí? Eso es un fenómeno meramente electroquímico, ¿sí? ¿Por qué? Pues aquí muestra lo que ocurre con el tiempo. Si ven que la solución se decoloró, y el zinc se puso un poco más oscuro. Eso es porque el cobre se empezó a depositar, ¿sí? Más o menos en esto consiste el proceso de... Bueno, un proceso muy parecido es el proceso de galvanización. Miren lo que dice acá. Los electrones se transfieren directamente del zinc al cobre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El zinc pierde electrones y pasa a la solución. Pero esos electrones son tomados por el cobre y por eso es que se reduce. Entonces hay un intercambio de electrones. Más claro no puede ser, ¿sí? Si se pudieran separar físicamente el oxidante del reductor, se podría forzar el paso de electrones por un conductor. Miremos qué es lo que pasa. Eso lo veremos más adelante. De esa forma se generaría una corriente eléctrica. ¿Cómo? Pues se hacen las dos reacciones por separado. Antes aquí se tiene sulfato de cobre disuelto, un electrodo de cobre, ¿sí? O sea, simplemente es una lámina de cobre. Y entonces ahí, ¿qué va a pasar en la superficie? Los iones cobre que están aquí disueltos, acuérdense que esta sustancia se va a ionizar formando cobre con dos cargas positivas y ion sulfato con dos cargas negativas. Entonces aquí este ion cobre se va a, pues puede tomar electrones que libera este. O sea, digamos que podría pasar lo siguiente, que este cobre metálico perdiera dos electrones y se convirtiera en cobre dos veces ionizado. Puede pasar. Lo mismo aquí con el zinc. El zinc puede tener, esto es una lámina de zinc y aquí una solución de sulfato. Entonces, ¿qué ocurre? Este zinc podría perder dos electrones y con ion zinc doble ionizado como este. O sea, es como tener
esta misma reacción pero por separado. Y aquí, entonces esto se conecta por medio de un cable de estos dos electrodos, o se puede colocar un multímetro en modo voltímetro para medir cuál es la diferencia de potencial entre los dos electrodos. Colocar un puente salino, ¿sí? Entonces eso es para cerrar el circuito, ¿sí? Aquí hay un puente salino entre los dos. Esto que acabo de mostrar acá es la representación de esta celda, que se representa de la siguiente manera. Entonces aquí tenemos la reacción, aquí tenemos la lámina de, aquí tenemos los iones de dilución, toman dos electrones, necesitan dos electrones para convertirse en cobre metálico, como este, y así depositarse en la superficie del electrodo. Entonces, esta es una reacción dependiente de electrones, mientras que en esta se producen electrones. El zinc se ioniza, el mismo libera electrones, libera iones zinc. ¿Y qué pasa? Estos electrones de acá se mueven a través de de esta lámina de zinc y circulan en esta dirección y llegan acá en donde son necesarios para esta reacción, y así es como se establece el flujo de electrones. Pero si este es el flujo de electrones, los electrones son cargas negativas, entonces una corriente, si se tratara, o sea, si uno piensa en una corriente de cargas positivas, pues iría en esta dirección. La típica corriente que uno mediría con un multímetro iría en esta dirección, porque esa corriente lo que da ideas del flujo de carga positiva. Entonces, si la carga negativa va así, las cargas positivas irían así, y eso es lo que me mediría un multímetro. Entonces, en el puente salino, que es este, pues pueden este puente salino está formado, es un tubito de vidrio que está relleno con sulfato de sodio, y la idea es permitir el paso de iones de aquí a acá, pues para que se cierre el circuito, ¿sí? Y esta es una celda galvánica. ¿Por qué? Pues porque esas dos reacciones darían origen a una sin necesidad de aplicar trabajo en ninguna de las dos opciones. O sea, la representación más pictórica es que como se establece una corriente, pues si se coloca un bombillito, pues este debe ser un bombillo de muy baja potencia. Si se coloca un bombillito, pues él prendería. Si uno coloca un LED, pues podría saber en qué dirección va la corriente. Con un LED también se puede, y es mejor. ¿Qué otra? Aquí en esta reacción de acá se liberan electrones. Entonces aquí vamos a tener todo este metal pues con cargas negativas, ¿sí? Aquí vamos a tener cargas negativas en este electrodo. Entonces, si tenemos cargas negativas, hay que aquí se van a dirigir las cargas positivas, ¿sí? Entonces, este es el cátodo. En el cátodo, al cátodo es donde se van a ir las cargas positivas. Acá, como este necesita el pues vendría siendo el positivo, y ahí es a donde vienen las cargas negativas. Entonces, en realidad este es el ánodo. Aquí dice cátodo, pero este en realidad es el ánodo y este es el cátodo. ¿Por qué? Porque las cargas negativas
van hacia donde está el electrodo positivo y por eso es que se llaman aniones. Entonces este es el ánodo y los cationes son los que van hacia el electrodo que tiene una carga positiva, o sea, aquí. Entonces este sería el cátodo, ¿sí? Entonces ahí hay una confusión por parte del que hizo la diapositiva, ¿sí? Y uno podría calcular una diferencia de potencial eléctrico entre los dos electrodos. Y eso es lo que se llama una FEM. ¿Por qué una FEM? Pues porque lo que hace es generar el movimiento de electrones. Eso es una fuerza electromotriz cuya, de hecho eso significa FEM, fuerza electromotriz, cuya función es mover los electrones de un lado al otro. ¿Sí? Y siguen con el error, en fin. Y bueno, se puede dar la electrolítica, esta pila, perdón, galvánica, con este esquema. Entonces aquí se coloca el cátodo, aquí el puente salino y aquí el ánodo. Ya hablamos del potencial estándar de electrodo. Hay también otro tipo de electrodo que es el electrodo de hidrógeno. Esta es otra de la misma tabla de potenciales estándar, ¿sí ven? Lo que les había dicho, a 25 grados centígrados. Entonces acuérdense que el potencial estándar está relacionado con la energía libre estándar. Entonces es a 25 grados y es a una atmósfera de presión. Bueno, esta parte es interesante. ¿Cómo se calcula la FEM de una pila? Mejor miremoslo aquí en esto. La FEM de una pila se calcula. Entonces la ecuación de Nernst en la segunda parte, uno toma la ecuación de Nernst y, digamos, si en la celda de la izquierda, acá, a esto de acá, a este vasito de acá, se le llama celda unitaria. Hasta si tenemos una reacción y como lo acabamos de ver, aquí tenemos volví, lo cerré. Si en la celda de la izquierda tenemos una reacción de oxidación, por ejemplo esta, hierro, este es el ion ferroso, se convierte en férrico y libera un electrón. Esta es la reacción de oxidación. Entonces aplicación de era esta. Entonces tendríamos que el potencial eléctrico a la izquierda, en la celda de la izquierda sería el potencial estándar, la celda de la izquierda, perdón, el potencial estándar de la reacción que ocurre en la izquierda sobre F, porque aquí N es el número, las moles de enviadas. Pero pues como solo es una mol de electrón, ahí da un 1. Entonces sería, aquí sería F, logaritmo natural de la concentración del de la derecha sobre, en la reacción, ¿no? Sobre la concentración de la izquierda en la reacción, pero y lo que significa es que es en la celda unitaria de la izquierda. En la de la derecha podemos tener una reacción, pues ojo, si en la izquierda tenemos una reacción de oxidación, en la celda de la derecha deberíamos tener una reacción de reducción. Entonces aquí tenemos la reacción contraria. Un electrón forma al unirse a un ion férrico me va a formar un ion ferroso. Entonces uno acopla las celdas, así tenemos acá. Digamos, aquí tenemos la reacción de oxidación y aquí la de reducción, el puente salino y todo el cuento.
era esta. Y entonces a la izquierda tenemos esta reacción de oxidación y a la derecha tenemos esta reacción de reducción. Entonces este electrón que salió de aquí va a ir a, o sea, mejor dicho, en la celda izquierda una disolución de férrico y una disolución de cloruro ferroso. Los iones ferrosos se van a convertir en férrico. En la de la derecha también tenemos una solución de cloruro férrico y cloruro ferroso, pero ocurre lo contrario. El ion férrico se va a convertir en ferroso, tomando el electrón que de la celda de la izquierda. Así es como se da el proceso de reducción. Entonces en la celda de la derecha, aquí va a ser el potencial estándar de la celda de la derecha menos RT sobre F, acuérdense que N también vale 1 en este caso, la concentración de hierro, de ferroso sobre la concentración de férrico. Ojo acá, como se trata de la misma reacción, el potencial estándar tiene el mismo estándar de la izquierda. entonces el potencial total de la pila de Daniel, así es como se llama esta configuración de acá, y así es como se llama esta configuración de acá, es una pila de Daniel con doble L. Entonces el potencial total de la pila de Daniel será la resta del de la derecha menos el de la izquierda. Después de hacer un montón de arreglos, los logaritmos, que fíjense todos estos arreglos, chan, chan, chan. Entonces el potencial de la pila va a ser RT sobre la constante de Faraday, logaritmo natural de la concentración de férrico en la derecha por la concentración de férrico a la izquierda sobre la concentración de la izquierda